¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos. Esto es Con Tal de Hablar, un nuevo programa a donde de alguna manera intentamos conocer a algunas personas que, por supuesto, por ahí la viste alguna vez en la tele, en algún medio de comunicación, en las redes sociales, y en este caso, una profesión un tanto rara, te diría. ¿Por qué? Porque no hay muchos en el mundo. Hablamos del organizador de los partidos de la selección argentina, el CEO de World 11, de Guillermo Tofoni estoy hablando. ¿Cómo hizo para llegar hasta acá? Bueno, en un ratito vamos a descubrir eso del querido Guille, que nos va a estar visitando en el día de hoy. Pero antes, le agradecemos a los que nos acompañan todos los programas. Eclipse Solar Total 2019. Viví este gran evento astronómico en el mejor lugar de Argentina, martes 2 de julio desde las 17:30. Venite a San Juan. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia. En Lanús ya pavimentamos 700 calles del municipio. Colocamos más de 15.000 luces LED en todos los barrios y recuperamos 19 plazas y parques para que nuestros vecinos puedan disfrutar del espacio público. Informate en www.lanus.gov.ar. Lanús nos une. Ahora sí, lo prometido es deuda. Ya está con nosotros el señor Guillermo Tofoni. Gracias, Guille. ¿Cómo va? ¿Cómo va? Un placer, un placer. Bien, un ¿tranquilo? placer. Sí. Bueno, gracias por venir. No, un gusto. Cuando te presenté, vos justo venías entrando, qué sé yo, y yo te presenté como alguien que descubre un universo de alguna manera hace un tiempo atrás. Hace algunos años. Sí, no vamos a decir cuándo si no querés, pero no Son importa. Más de 20, pero bueno. Por eso digo, es importante. A veces, viste, que muchos dicen, no quiero decir los años, pero en otros casos... En lo profesional, digamos Sí, que suma. es Suma por la importante. experiencia, por el recorrido que se hizo en estos últimos años. Porque, a ver, por ahí para aquel que no te conoce o que nos está mirando, Guille es el responsable de los partidos de la selección argentina, esos partidos amistosos que vos ves, a donde llevas a todos los futbolistas más importantes del mundo. Te ha tocado hacer partidos en diferentes partes del mundo, Sí. en los escenarios más raros incluso del Sí, mundo. muy exóticos algunos. Exóticos. Y bueno, y esto comienza con, ¿cómo? Con un Guillermo que hacía qué. En realidad, Porque, publicidad. claro, vos venías al palo de la publicidad. El paro de la publicidad. Trabajé desde muy chiquitito, con 15 años ya era cadete de una ferretería industrial. Después, mientras estudiaba, empecé a trabajar para una agencia de publicidad. Y después dije, me gusta la publicidad. Y salí a vender empresas para manejar las campañas publicitarias. Yo trabajaba para una agencia, después me armé una agencia muy chiquita y tuve la bendición de enganchar, vamos a hablar en criollo, un cliente que para mí fue muy importante en mi carrera, que fue Mediplan, una empresa de medicina prepaga, lo que Claro. hoy podría llegar a ser OS de más chiquita, ¿no? Ujú. Y amigos que todavía perduran. Miguel Cayuso en ese momento era gerente de publicidad, lo vi este fin de semana. Y le propongo ser su agencia. Me dice, no hay ninguna posibilidad porque tenemos a Ernesto Sabaglio, que en aquel momento era top sí. top de gama. Sí. Así que ninguna posibilidad. Digo, no, pero yo te puedo hacer la producción. Dice, bueno, a ver, me tiran una cartilla médica para armar. Y en ese momento justo la vecina que tenía en la oficina, una arquitecta, la primer Macintosh, porque no era Mac, era Macintosh. Sí, con la cosa real. Fines de los 80. Entonces, claro, me trae la cartilla y con esa era un Fórmula 1. Claro. En 48 horas le terminé la cartilla. Entonces me dice, no puede ser. Entonces me contrata como agencia de producción. Excelente. Y así entré. Entonces, ¿qué pasa? Esa empresa Mediplan tenía a Maradona, al Cabezón Ruggeri. Contratados. Más que contratados, tenían como una especie de canje, ¿no? Mira vos. Ellos Que le le cubrían, daban de servicio. hecho, la hija de Ruggeri nació... Cale Ruggeri. Calle Ruggeri nació y nosotros fuimos al sanatorio en ese momento porque le cubría Mediplan el tema del servicio social.
que lo hacían en canje. Claro. ¿no? Como una fotito de Ruggeri y otra de Diego, estaba el gringo Justi, bueno, toda la banda de ese momento, Sí. grandísimos jugadores. Por supuesto, ¿no? claro, los campeones del mundo. Bueno, gran parte de los campeones del mundo más la nueva generación de jugadores. Ok. Bueno, entonces, pero también tenían a Germán Kraus, lo cual Paula tenías Paula actores. Alarcón, Bueno. amigos hasta hoy. Los vimos hace poco. Entonces tenían muchos actores, tenían cantantes, Soda Stereo, Los Pericos, Rata Blanca, Alejandro Lerner, Piero. Tenías de todo. Entonces- Pero perdón, te pongo un punto acá. Vos entraste siendo la agencia de producción, pero ¿cuánta gente era en la agencia de producción? No, era... Only one. Just one. Just one. No, One. estaba el que con un tablero, ¿no? Javier que hacía los dibujos, que él era freelance en realidad. Yo le dije, Claro. ponete en este lugarcito y tirá vos para ¿Tenías tus clientes. una oficina Era ya? una oficinita chiquita donde ahora es el Abasto. Ni el Abasto estaba, imagínate. Ni el Shopping Abasto estaba. Claro. Bueno, una zona peligrosa si la sabía. En ese ¿no? momento sí, claro. Bueno, entonces, claro, él tenía sus clientes, y cuando yo necesitaba algo, él agarraba el tablero. Ok. Y después justo se suma la arquitecta con la Macintosh, que era vecina, pero tenía su oficina, no formaba parte de la mía. El punto es que veo todo ese mar de derechos que tenía Mediplan, y solamente tenían un cartelito que decía, gracias Mediplan por darme la cobertura. Y por ahí no solamente se atendían los actores, se atendían el actor, Toda la la familia. mujer, Sí, claro, toda la el familia. papá, la mamá, el tío, y por ahí venía algo complicado, cubrime esta operación. Y entonces Mediplan siempre respondía. Entonces yo le dije, ¿por qué no hacemos lo siguiente? Ya como agencia de producción, ¿no? Que los actores nos hagan una obra de teatro, que los cantantes nos den un recital y que los jugadores nos den un partido. Fuerte el aplauso, señoras y señores. Entonces Claro. dice, sí, bueno, planteémoslo. Bueno, hice un recital. Vino Alejandro Lerner, Rata Blanca, Piero, vinieron todos, porque obviamente estaban contentos aparte Con de dar el el servicio. servicio No cobraron, que recibían, claro. no cobraron un peso y nosotros nos quedamos con las entradas. Y con el mismo formato, hicimos Argentina, resto del mundo. Diego Latorre jugó para ese partido, el Coco Basile dirigía, año 30 de octubre del 91, si mal recuerdo. El campeón de América. Coco campeón de América, ¿no? Un equipazo tenía, era un Claro. equipazo. Cancha de River y digamos, Ruggeri como capitán le pide a la AFA que les deje Se jugar ese habiliten, partido claro. para los jugadores. Y así se hizo. Después en el año 92 Y ahí vos descubrís o te das cuenta de alguna manera. me gustaba el entretenimiento. Sí, y se notó automáticamente que tuviste esa luz para también diagramar esto, pero en cuanto te metés con un partido de esas características, porque una cosa por ahí es una obra de teatro, sin menospreciar lo que es No, una obra no, de de teatro, acuerdo. pero otra cosa es montar un partido de fútbol. La balanza estaba entre shows musicales Ujú. y lo deportivo, ¿no? Porque se dio justo esta coyuntura que tenían tantos derechos de famosísimos como era Alejandro Lerner. Era un monstruo. Sí, Los claro. Pericos estaban de moda Pleno también. momento, sí. Bueno, entonces se hicieron los dos eventos, los dos fueron exitosos. Y yo en la agencia, digamos, mis acciones habían subido un montonazo. Claro. Y tal es así que, bueno, tomamos más gente, formé parte de la empresa como una especie de agencia cautiva y demás. En el año 92, 93, para ser más precisos, un grupo chileno compra esta empresa de medicina prepaga. Nos quedamos sin trabajo. En bolas. Nos quedamos. Otra vez para atrás, en cero. Vuelve 20 casilleros hasta Digo, ¿y ahora qué hacemos? Claro. Entonces digo, bueno, o me dedicaba a contratar shows para revenderlos o producirlos, revenderlos porque no había plata para producir, o buscaba para hacer el tema de partidos. Y me había gustado el tema de los partidos. Entonces busco una conexión en el exterior, y la primera conexión la tengo en Italia, íbamos a hacer con el gringo Justi, producto de la relación Que habías establecido con la medicina con prepaga. Mediplan. Íbamos a hacer Newell's contra el Napoli. Newell's jugaba Diego. Claro. Contratos firmados, todo listo con los italianos. Vos no la podías creer. No lo podía creer. Habíamos hablado en aquel momento, fuimos a Rosario, cerramos con el contrato con el presidente de Newell's, estaba todo listo. Faltaba un mes para el partido, se rompe Diego. Tenía para No. 3 meses de recuperación, qué sé yo. Yo no lo podía creer, no puede ser.
Digo, Me meó un elefante. no, bueno, Ciro Ferrara jugaba en el Napoli y demás, y era un partidazo, imagínate, era sold out. Newell's, Con Diego, Napoli, la vuelta de Diego a Nápoles. Diego, en realidad, que recién se iban a enfrentar, bueno, nunca más se volvió a presentar con el Napoli. Claro. Ese iba a ser un hecho histórico, digamos. No pudo suceder porque Diego se rompe. Se lesiona, tenía para, no sé, 2 meses o 3 meses de recuperación. El punto es que los italianos me dicen, ma cosa facciamo? Signore. Sí, signore. Allora, a questo punto, dice, no, ¿por qué no nos llevamos al Napoli a la Argentina? Y también tenemos a la Roma, con la vuelta de Canigia. No, se te Y esta abre es una anécdota que conté con hermosa. escuchá, que hace poco me encuentro con el Cani Sí. y contamos la anécdota que el año 90, esto fue en el año 94, se produjo el hecho, que la vuelta de Canija después que había tenido una suspensión en la Roma. Y traigo a la Roma y al Nápoles, a la Argentina. Convencí a un inversor, dice, mira, es un buen negocio, hacemos la Copa Ítalo, la Argentina, bla. Y trajimos al Nápoles y a la Roma. Y fue, digamos, mi segundo evento importante. El primero había sido Argentina ¿Y Resto a del Mundo. dónde Pero lo hiciste ese partido? jugaron en cancha de Vélez, Sí. jugaron en Mar del Plata y jugaron en Tucumán. 3 partidos armaste. Y bueno, pero lo revendí. Y en ese momento Canal 7 compró los derechos de televisión y salió todo perfecto. Dije, listo, esto va por acá. Es esta. Va por acá. Claro. Y digamos, ese fue el primer ¿Y vos torneo. estabas solo ahí o tenías gente ya? No, solo. No. Era estresante también, me Sí, imagino, ¿no? sí. Vos Estaba tenés una aprendiendo. personalidad, digamos, hay que tener una personalidad especial para hacer este tipo de negocios. A veces anticiparse como en el fútbol. Viste que llega 3 segundos antes, se lleva la pelota. Y en una industria que siempre fue complicada, no es que lo es ahora, siempre fue una industria complicada, pero también hay que decir que en aquel momento, vos pensá, recién empezaban los faxes. Internet no sabíamos ni lo que era. ¿no? No. Claro. De hecho, Ni en sueños. Fines de los 80 aparece el primer celular, yo me acuerdo estar con esa antena gigante, ¿viste? Un teléfono que pesaba, que aparte podías hablar solamente al exterior, porque acá nadie tenía celulares. Y me tocó estar en esa coyuntura y ver crecer en la industria del entretenimiento, en este caso en lo que son los amistosos, desde la base, cuando no existían ni siquiera ni las fechas FIFA, ni nada. Entonces, bueno, hago ese cuadrangular, después hago un Boca River en Mendoza, que tengo para hacer un libro. Y después dije, bueno, voy a buscar para trabajar para Estados Unidos, Centroamérica, y empecé a trabajar con ese nicho de Jamaica, El Salvador, Costa Rica, Guatemala, Honduras. ¿Te rajabas para allá a hacer partidos? Entonces, sí, trabajábamos mucho con los Estados Unidos y mucho para México. Me compraban mucho las selecciones centroamericanas, algunas europeas, y aprendí mucho en los Estados Unidos con los mexicanos. Pero ahí, perdón, Guille, vos llegás a esos lugares ya con la chapa de Argentina, decís, mira, yo hice esto, o de mandado que mandabas que un fax. Sí, agarraba. Un fax. Tenía un librito, mágico. Bueno, vamos a descubrir el librito mágico de Guillermo. Pensá, ¿no?, que en ese momento no había internet. No, por eso digo, ¿no? ¿cómo hacías vos para contactarte con esa gente? Porque hoy por hoy es más fácil, vos sabés las delegaciones, sabés las confederaciones. Tenía el fax. Bueno, yo había conseguido un libro de una federación, que digo, no me haces una copia de este libro. Y ese libro, FIFA se los mandaba a cada federación, que eran los teléfonos particulares, personales, de sus oficinas de cada integrante de cada federación del mundo. ¿Me estás cargando? No. ¿Tenías a todos los tipos ahí? Celulares, los que tenían. Teléfonos de oficina y los teléfonos particulares. ¿Cómo? Como era un tema en realidad solo para... circulación interna. Circulación interna. Porque claro, yo tenía ese librito. Entonces agarraba, señores, Costa Rica, ve quién es el presidente, Juan Pérez. Ok, pum, y le mandaba a ti. Le propongo a la selección, recién en ese momento se separaba Checoslovaquia, República Checa de Eslovaquia, y engancho a Eslovaquia como primer federación cliente, digamos, y le hice toda una gira por Bolivia, Colombia, El Salvador, Guatemala. Claro, nos íbamos 20 días de gira. Claro. Claro, yo ni hablaba inglés. Entonces, viste, buscaba traductor que me ayudara, porque no tenía idea. Tenés que contratar a un tipo. No, ¿qué contratar? Vení a ayudarme. Dame una mano, por favor. Claro, no. Después fui a estudiar inglés. Después sí. Vos hablás muy bien inglés. Inglés, después italiano, pero todo, digamos,
Fue todo muy artesanal. Fue todo muy artesanal. Y como que la vida te fue dando, ¿no? Te fue Me fue dando mostrando por dónde, ¿no? Por dónde ir. Claro, en ese momento no existían las fechas FIFA. Entonces, ¿qué pasa? Vos podías organizar 15, 20 días de gira si los equipos te dejaban los jugadores, sobre todo los de los países del este. Bulgaria, Rumania, Eslovaquia, República Checa, los mexicanos en los Estados Unidos. Después llevamos selecciones de Centroamérica a Asia, en Japón, China, Corea. Después a los australianos también. Los llevamos, me acuerdo, en Valparaíso, en Chile. Una vuelta puse en un solo hotel 4 selecciones. Nos chocábamos, ¿viste? No, Australia, Bulgaria, Eslovaquia y Chile, todos en un solo hotel. Y jugaban todos ahí. Y jugábamos en Valparaíso. Parábamos en Santiago y jugábamos todos en Valparaíso. Y así hice más de 200 partidos. Hasta que dije, bueno, este negocio tiene que cambiar. Ya apareció internet, aparecieron los mails. Claro. Ya todo, bueno, después aparecieron las fechas oficiales FIFA, que fue en un congreso que se hizo acá en Buenos Aires en el 2002, donde ahí ordena FIFA un poco el tema del calendario internacional. Y ¿Fue para bien eso, vos crees? O... Yo creo que fue para bien, porque o estaba bien. ordenó el calendario global, ¿no? Y yo creo que ahora hay una transformación que se está dejando ese concepto y esas ventanas van a terminar convirtiéndose en todas ventanas oficiales. Yo creo que el amistoso tal como lo conocí o como lo conocemos ahora... No va a ser más. No va a ser más. ¿Qué va a ser? ¿Una especie de clasificatorio Yo creo que, o algo por el estilo que le va a otorgar puntos a las elecciones? De hecho, hace ya varios años que dejaron de ser amistosos, porque en realidad esos partidos... Te suman puntos en el ranking FIFA. Suman puntos en el ranking FIFA. ¿Y qué pasa? El ranking FIFA, según el punto donde estás, te califica o no en cabecera de grupo de un mundial. Por lo cual pasa a ser un partido oficial. Sí, sin lugar a dudas. Seguimos diciéndole amistosos. Pero ya de amistosos no tiene mucho. Pero independientemente de esto, ya el año pasado la UEFA dio su primer paso donde armó la Champions de selecciones. Creo que la región, toda Latinoamérica va a ir en esa dirección. Tarde o temprano eso va a suceder así. ¿Pero aquí o hacia allá? En realidad, porque lo ideal sería entrar en el roce aquel, ¿no? Porque, digamos, ahí está el fútbol de alto vuelo. Sí, pero fútbol de alto vuelo con muchos sudamericanos que forman parte de esa industria. Pero igual yo creo que Sudamérica y Centroamérica, con Estados Unidos a la cabeza, van a unificar en esas ventanas y van a transformar lo que son amistosos en partidos oficiales. Ok. Es decir, me voy a volver a quedar sin trabajo. Entonces, bueno, básicamente. Deja un currículum acá. Bueno. Yo te lo meto en algún lado. Bueno, pero digamos, es lo que va a pasar. Claro. De hecho, hace 2 años me habían consultado al respecto de qué es lo que podía pasar, lo estaba chequeando, y digo, si me hubiera escuchado, porque efectivamente... lo dijiste pensando en voz alta. No, una nota que me hicieron en una cadena importante, anticipaba, dice, ¿qué pasa si Europa hace esto? Y si Europa hace esto, la consecuencia va a ser esto otro. Y efectivamente, empiezan a bajar los precios de los calles de las elecciones, porque se unió Europa y ya no deja prácticamente que ninguna selección como Brasil, Argentina y demás puedan ir a esos mercados a jugar, lo cual hace que las selecciones tengan más complicaciones a la hora de cerrar amistosos. Entonces, digamos, el mercado empieza a rotar. Hay que buscar... Encontrar la vuelta. Hay que buscar otra vuelta. Hay que buscar otra vuelta de rosca. Pero como todo, escúchame, si venís de lo de Mediplan, no, esto es una pavada. Sí, claro, bueno. Olvídate, bueno. Pero pará, escuchá, y con respecto a la selección argentina, porque en definitiva... La selección argentina siempre vos llegaste a la selección argentina linda. y de pronto, después de todo eso, después de que contabas recién que hacías las giras esas por Centroamérica, que pin, que pan, que no sabías inglés, que corrías al traductor... que saliste de lo de Mediplan y de pronto te encontrás con selección argentina, eso me parece que, claro, te debe haber ahí roto el corazón de alguna manera, ¿no? Como sí, tenés doble responsabilidad, porque tranquilamente me podría haber pasado de tomar, no sé, Brasil o otra selección grande que pudo haber sido, no sé, Alemania o Inglaterra. Manejar los derechos de Argentina en su momento fue fuerte porque vivo en Argentina, vivo en Buenos Aires, soy argentino, más allá de que puedo hacer partidos entre cualquier otra selección. Seguro. Y la responsabilidad es doble, porque tenés ese microclima y vas a jugar al fútbol y te dice, escuchame, necesitas jugar en un lugar viste, que sé yo, para lo bueno o para lo malo, estar en el microclima, viste, no
no es muy positivo, porque uno puede estar viviendo en cualquier parte del mundo y si en la radio alguien te putea, vos ni te enterás. Sin embargo, acá sí. el microclima es fuerte. Independientemente de eso... ¿Te molestó algún momento? ¿Hubo algún Sí, momento que vos claro. estuviste mal, que la pasaste mal, que Sí, dijiste, porque- che, mirá, vos, uno hace todo lo posible y... Es muy difícil Sí. en cualquier rubro donde uno se maneje quedar bien con todo el mundo. Gracias a Dios, todas las cosas han salido muy bien y se ha marcado una tendencia y hubo un antes y un después, considero, por lo pronto en lo que pasó con la selección argentina. Cuando se tomó en el 2006, la selección argentina costaba $100.000 y le llegamos a valores multiplicado por 10. Entonces eso no fue fácil, se puso la vara muy alta. De hecho, cuando se propuso ese acuerdo, que fue un acuerdo histórico, donde yo sugería en ese momento, ¿por qué no suben el contrato a la web de AFA? Porque no tiene grises, no tiene contra, es multiplicador. Ujú. Y entonces en aquel momento me preguntaba, ¿pero cómo puede ser? No me dan los números, ¿no? Nosotros en ese momento habíamos propuesto 750.000 por 24 partidos, ¿no? Cuando cobraban 100.000. De hecho, yo en el 2003 la había contratado por 100.000 para jugar contra Honduras en Tegucigalpa, con el debut de Mascherano en la selección, Bielsa técnico. Claro. ¿eh? Entonces, era una selección que yo tenía muy, muy claro cuánto estaba pagando el mercado. Y dice, ¿y dónde está ¿Cómo el es curro? esto? A ver, Claro, sí, lo miraba así, ¿no? claro, A ver. ¿por dónde? ¿Cómo puede ser? Claro. Acá Sí. hay algo raro. Sin embargo, todo este ejercicio previo, cuando yo tomé esos derechos, ya tenía más de 150 partidos al hombro, entonces Mucha sabía experiencia. cuánto se podía facturar de ticketing en San Diego, o en París, o en Londres, o en Tokio. Y entonces eso me dice, bueno, si esto puede facturar tanto y yo tengo un buen artista como lo es Argentina, se puede pedir tanto por esta selección. Y ese ejercicio hizo que la selección no solamente Se tuviera... hipercotice. independientemente de los títulos, porque nunca más volvió a ganar. Sí, es tremendo. ¿no? Pero lo que pasa es que los nombres también de los futbolistas... Después tuve la fortuna que explotó Messi en el medio de ese contrato, porque cuando en realidad nosotros firmamos, Lionel era una promesa. 2006, Mundial de Alemania, ¿no? Antes del Que- Mundial, fue antes del Mundial. O sea, Lionel era suplente. Claro. Tan suplente era que... Que terminó el último partido con Seguimos Alemania sentado. seguimos puteando de que sí, no que entró. estaba sentado ahí No. con la cara de culo. Claro, entonces no era por Lionel, no era porque Argentina venía de ser campeona del mundo, ni mucho menos, sino era porque había una estrategia, ¿no? Una estrategia comercial a nivel global, que Brasil sale a copiar el modelo. Idéntico, hasta piden AFA la copia del contrato del modelo que hoy todavía sigue teniendo Brasil con la empresa llamada Pitch. Me estás cargando. Es tal cual así. Así que bueno, ¿Y si la selección argentina es más cara que la de Brasil? siempre fue Brasil más caro. Siempre. Por una cuestión de mercado, ¿no? Ellos tienen un mercado muchísimo más competitivo que el nuestro, son muchísimos más, tienen más brasileños distribuidos en todo el En todo el mundo, mundo, claro. y nosotros los argentinos no tenemos mucha colonia. Si, por ejemplo, si Argentina juega con México, explota porque la vas a llenar de mexicanos. Pero no es que hay muchos argentinos viviendo en los Estados Unidos. No, Puede claro. haber 100.000, 200.000. Sí, la comunidad es chica. Hay 15 millones de mexicanos. Claro. Si nosotros hubiéramos tenido 15 millones de argentinos en los Estados Unidos, olvídate, ¿no? Porque Argentina, es más, México vale más que Argentina y que Brasil en los Estados Unidos, Ah, sí. porque te llenan la cancha. Como el artista, vale según la cantidad que vende. lo que vende. Y en ese sentido, los mexicanos tienen un mercado envidiable, sea por México como sobre todo por los Estados Unidos. Vuelvo, Guille, a la explosión de Messi en el medio, porque obviamente estamos hablando de una luz total, porque Lionel tiene eso, o sea, digamos, futbolísticamente es algo Indiscutible. nunca visto. Sí, lo único. Y de pronto te encontrás con eso, digo, porque son como momentos, digo, a mí me encantan las historias de las personas como la tuya, que en definitiva, o sea, vos venís de abajo, a vos nadie te regaló nada. No, absolutamente. La realidad, vos venís de pelearla. Sí, sí. Y se sigue peleando como todo. y la claro. seguís peleando. Te fue muy bien, pero de pronto te encontrás con que vos venías de allá y también tenés al mejor jugador del mundo, incluso hasta por ahí de la historia, que muchos aseguran que es así. Y esto hace también, me imagino, que el negocio vos te lo replantees de otra manera, o vos ya tenías en claro cómo lo tenías armado y no, esto con Lionel se suma a esto. Bueno,
lo máximo de lo que estás diciendo nos sucedió con la combinación Maradona técnico y Lionel jugador. 2010. Ahí fue. Fue una explosión. Te explotaba la cabeza. Yo decía, donde caíamos éramos los Beatles. Pero olvídate, 300 flashes. Bla, me too. Hasta que suene. Pero olvídate, imagínate, ¿no? Sí. Tenías a los dos símbolos más importantes, yo creo que de la historia del fútbol, ¿no? Agregarle Pelé si querés, agregarle 3 o 4, pero están ahí. Y los teníamos juntos, ¿no? Qué maravilla. Y yo pensé que íbamos a ser campeones del mundo. Todos pensábamos lo mismo. Pero creo, ¿no? yo te voy a decir esto, ¿no? Me tocó hacer el debut de Diego contra Escocia. Y partido que ganó. Después, y te voy a contar una anécdota ahí, que pasó con Gago. Y yo dije, este es distinto, porque Diego es distinto, ¿viste? Bueno, después jugamos contra Rusia, ganamos 3-1. Contra Francia, ganamos 2-0. Contra Alemania, ganamos 2-0. La despedida contra Canadá, ganamos 5-0. Acá en el Monumental. O sea, me tocó hacerle 5 partidos. Todo adentro. Todos adentro. Sí. El único que se perdió, no pudo dirigir, que fue contra Cataluña, porque estaba suspendido después de las declaraciones ante el Mundial. Sí. Yo dije, wow, ¿no? Sin embargo, después, bueno, viste, cosas que cambian, jugadores que cambiaron, tácticas que se cambian, y no fue como no fue en el 2010, pero había una química. Yo dije, esto así, vamos a la luna. Sí. Maradona técnico, Lionel jugador y campeones del mundo. Olvídate. ¿De acá qué hacemos? ¿A dónde vamos? No, era lo máximo que le podía pasar a algún organizador. De hecho, en Francia, me acuerdo, fue sold out. Qué maravilla. A las 24 horas que se anunció el partido, no había más entradas. No había más entradas. Wow. Fue maravilloso. Por eso, Lionel prestigió muchísimo a la selección y fue el equilibrio en no tener títulos, digamos. Claro. No a nivel Ya te pudiste dar el comercial. lujo de no tener títulos, pero sin embargo tuviste a la mayor estrella del fútbol mundial. Ni hablar. Guille, ¿sabes que terminó esto? No. Pasó rápido. O sea, no sé si te sentiste a gusto, pero la idea es, es conocer a la gente que además nos cuenta cómo llegó hasta acá, en definitiva, porque todos tenemos una historia para contar y la tuya es súper jugosa. Guillermo Tofoni estuvo con nosotros. Guille, querido, estamos para hacer otro programa más, te digo, porque la verdad que me quedé con más ganas de preguntarte cosas. Cuando quieras. Nosotros nos vemos la semana que viene, con Tal de Hablar. Una garantía de alquiler que te abre más puertas. Provincia Seguros te acompaña con un seguro de caución en 24 cuotas, sin límite de edad y solo con tu firma. Llama al 0810-222-2444. Provincia Seguros, una empresa del Grupo Provincia.